Buenos días, somos el grupo 21 y hoy les presentaremos la investigación experimental de las propiedades mecánicas del compuesto Strimber para aplicaciones estructurales. El Strimber es uno de varios materiales compuestos en base a madera que han sido desarrollados para que sus propiedades sean superiores a la madera por sí misma. Entre los tipos de compuestos en base a madera mencionaremos los más relevantes para la comprensión del estado del arte de la investigación. El tipo sándwich es un compuesto que consta de un núcleo y tapas, permite mejorar las propiedades mecánicas, pero sin un aumento excesivo de su peso. Este tipo de estructuras mejoran el aislamiento térmico y acústico. El CLT, también llamada madera laminada cruzada, consiste en tablones de madera cerrada y encolada, donde cada capa es orientada perpendicularmente a la capa anterior. El panel tiene buena resistencia a la tracción y compresión. El glulam es un producto de ingeniería que se compone de varias capas de madera estructural unidas con adhesivos para hacer piezas más grandes. Plywood, o también conocido como contrachapado, es un tablero elaborado con finas tapas de madera reforzada, pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. Esta técnica mejora notablemente la estabilidad dimensional del tablero, obteniendo aspecto de madera maciza. El WPC mezcla madera natural, fibras naturales de madera, con polímeros, plásticos, reciclados o vírgenes, para obtener un compuesto con excelentes propiedades estructurales y con más durabilidad y resistencia que la madera tradicional. El Strimber es un material compuesto en construcción hecho de madera reestructurada, lo que lo hace un producto muy barato. La resina de formaldehído de fenol es una resina sintética termoestable, obtenida como producto de la reacción de los fenoles con el formaldehído. A veces los precursores son otros aldehídos u otro fenol. Las resinas fenólicas se utilizan principalmente en la producción de tableros de circuitos. Estos son más conocidos, sin embargo, para la producción de productos moldeados como bolas de billar, encimeras de laboratorio, revestimientos y adhesivos. La madera es un material renovable que ha cautivado en la ciencia de los materiales por su sustentabilidad y su capacidad de absorber CO2. Hoy en día podemos categorizar la investigación en torno a las propiedades mecánicas de los materiales compuestos en base a madera en tres categorías. En primer lugar, tenemos que, con respecto a las propiedades mecánicas, para los productos compuestos de madera tipo sándwich, se testió la flexión y cisalle, teniendo una mayor ductilidad que la madera tradicional para ingeniería, como el glulam o el plywood. Se estudiaron las propiedades de empotramiento del CLT y sus factores de influencia, dirección de carga, disposición del CLT, lado de empotramiento, etc. Se testaron las propiedades mecánicas del CLT, donde se evidenciaron propiedades ideales para la flexión y cisalle. Se estudió las propiedades mecánicas de los materiales compuestos de madera y plástico y su biodegradabilidad. Se determinó que las propiedades mecánicas fueron determinadas por el tipo de polvo de madera. Compuestos de bambú laminado fueron ensayados a compresión y se propusieron fórmulas empíricas para predecir su resistencia a compresión fuera del eje y su módulo de elasticidad. Se compararon compuestos de bambú álamo laminado y bambú fibra de vidrio laminado, teniendo mejor desempeño ante el impacto en ambas direcciones el primer compuesto. Se probaron las propiedades mecánicas del compuesto de fibras reforzadas de bambú y sándwich y se señalaron sus aplicaciones en ingeniería. Se desarrolló un panel liviano de compuesto de bambú, usando una disposición adecuada del bambú, disminuyendo su densidad. Otro factor importante a estudiar es el adhesivo utilizado en materiales compuestos, dado que la contracción del bambú y madera por la humedad afecta a la adhesión. Se estudió las propiedades de adhesión de madera laminada plana y curva en una solución de agua con cemento y se determinó que una prueba combinada de madera laminada curva y plana fue necesaria para determinar la integridad de la línea de unión. Se investigó las propiedades mecánicas del pegamento en base de trigo para pegar madera frente al envejecimiento. Después de 12 meses de almacenamiento se apreció una menor adherencia. Se descubrió que las microondas eran un método de curado rápido, aumentando la fuerza de unión de la resina fenolítica del Strimber de bambú. Se analizó el cambio químico de los componentes de los tableros de bambú después de diferentes tratamientos de vapor y lavados. En la actualidad existe un gran problema de deforestación, por lo que se ha implementado a lo largo del mundo regulaciones estrictas para la tala. Por esto, se han dirigido los esfuerzos en usar madera de especies de crecimiento rápido para su uso estructural. Para ello, existe la necesidad de mejorar sus propiedades mecánicas a través de los compuestos. Se estudiaron las propiedades mecánicas y físicas del Strimber de Morera, que performó mecánicamente de forma considerable y es un recurso abundante y de rápida regeneración. Se estudiaron las propiedades mecánicas del Strimber de álamo, determinando que es incluso mejor que la chapa laminada o el glulam. Se investigaron las propiedades mecánicas del Strimber para conexiones con tornillos, obteniendo buen desempeño en rigidez torsional y disipando energía. Se investigó la resistencia a compresión de columnas de Strimber esbeltas.
Y se estudió la resistencia a flexión de vigas de scrimber reforzado con fibras de vidrio, descubriendo que las fibras de vidrio otorgaban una resistencia extra cuando las densidades estaban entre los 0,6 y los 0,7 gramos por centímetro cúbico. Como grupo, reconocemos la importancia de estudiar opciones de materiales más sustentables, dada la crisis ambiental en la que hoy vivimos. Por lo mismo, creemos esencial reconocer las propiedades mecánicas de las especies que hoy crecen en Chile a modo de fomentar la industria local. Finalmente, creemos importante conocer los avances que se están haciendo en otros lugares del mundo, a modo de aprender de ellos para priorizar la investigación propia. Por otro lado, la motivación particular del autor para investigar el scrimber basado en madera de álamo y el compuesto mencionado tiene la menor cantidad de papers relacionados a sus propiedades mecánicas publicados, 21, en comparación a otros productos de madera como el glulam, CLT, scrimber de bambú, entre otros. Además, hasta hace poco era muy costoso trabajar con metales pequeños. Sin embargo, una nueva tecnología permitió obtener piezas gruesas con las que trabajar a menor costo energético, pero se desconoce el impacto que puede tener las nuevas técnicas para producir el scrimber en sus propiedades mecánicas. Técnica de fabricación del scrimber. Primero veremos todo el proceso de fabricación del scrimber. El proceso lo vamos a dividir en 4 partes. Como se ve en la imagen número 1, primero debemos cortar los troncos de álamos para así formar carillas o láminas de 6 milímetros de espesor, de manera uniforme. El segundo proceso es secar las láminas en un horno hasta que alcance una humedad del 20%. La tercera parte del proceso es impregnar estas láminas con una resina de formaldehído de fenol, para que así encase un 13% de resina en masa. Luego secar estas láminas en un tanque de almacenamiento. El cuarto proceso es moldear estas láminas en curado caliente y en presado caliente, es decir, moldearlas, produciendo el compuesto de scrimber final en secciones rectangulares como se ve en la imagen número 5. Ahora veremos la parte experimental del scrimber. Ahí se ve vista en distintos ensayos. Estos ensayos se basan en la norma ASTM de 143-14. Primero vemos la tensión paralela a la fibra. Para ver la tensión que somete el scrimber y sobre sus propiedades de tracción paralela, se fijó un par de mordazas en los extremos superior e inferior de la muestra para así sostenerla, como se ve en la imagen. También se coloca un extensómetro electrónico en la parte central de la muestra para medir la tensión de tracción longitudinal. Y se actuó una tasa de carga de desplazamiento de 1 milímetro por minuto. Si nos damos cuenta, ahí tenemos algunas ecuaciones. F bar y el módulo de elasticidad se puede calcular con esas ecuaciones, donde B y T son la anchura y el espesor de la sección transversal. Luego tenemos la comprensión paralela a la fibra y la comprensión perpendicular a la fibra. Estas son idénticas, pero se difieren un poquito en sus cosas. Para estos ensayos se utilizarán 30 muestras con una dimensión de 20 por 20 por 60 milímetros para probar sus propiedades, cada una de comprensión paralela y perpendicular. La carga de comprensión se aplica en las muestras y se adapta una tasa de desplazamiento de 6,6 milímetros por minuto para la paralela y 1 milímetro por minuto para la perpendicular. Y de esto se registró la tensión de compresión paralela utilizando el extensómetro electrónico colocado en la parte central, como se ve ahí en la imagen, y también se utilizó el extensómetro electrónico para determinar la comprensión perpendicular. Luego nos vamos para el ensayo de corte. En este ensayo de corte, las configuraciones de este ensayo se muestran en la siguiente figura. Para este ensayo se utilizaron 2 tipos de cortes, con 30 muestras por grupo. Un grupo fue utilizado para probar las propiedades de corte a lo largo del plano tangencial longitudinal, mientras que el otro grupo fue utilizado en el plano radial longitudinal. Se aplicó una carga de desplazamiento para los 2 grupos de 0,5 milímetros por minuto en las muestras de corte. La resistencia de corte se puede calcular con la ecuación que sale en el PPT. Luego nos vamos para el ensayo de flexión. En el ensayo de flexión se ocuparon 30 muestras de scrimber de una dimensión de 20 por 20 por 30 milímetros y se utilizó para probar las propiedades de flexión radial. Por otro lado, se ocupó otro grupo para probar las propiedades de flexión tangencial. Para los 2 grupos se utilizaron 15 muestras. Un grupo mediante una prueba de 3 puntos con una velocidad de 3,5 y el otro grupo mediante una prueba de 4 puntos con una velocidad de 1,5 milímetros por minuto. Como se muestra en la figura siguiente. Ahí vemos los dos tipos de ensayo, uno por 3 puntos y uno por 4 puntos. Ahora veremos el método de pruebas en vigas de flexión. Adicionalmente, de las pruebas de flexión ya mencionadas, haremos las pruebas de flexión en vigas con dimensión de 140 por 165 por 2700 milímetros. Son las mismas condiciones del ensayo de flexión, pero aquí va a ser distinto porque va a ser dado una viga. La velocidad de carga para la viga se adoptó a 3 milímetros por minuto. Los puntos de carga se situaban a una distancia de 6H, aplicando en la carga parte central de la viga de scrimber, como se ve en la siguiente parte de la imagen. Los desplazamientos globales y locales de la viga se midieron utilizando 4 transductores de voltaje.
lineal, colocado en la parte central de la viga. En ambos lados se utilizaron para medir los desplazamientos globales, que fueron los resultados del ensayo de corte y deflexión. Podemos ver tres distintas ecuaciones, que son la resistencia a la flexión, es FDM, y el módulo de flexión, es EBM. Se pueden calcular con las ecuaciones de ahí. EBMDL es la rigidez de flexión local que refleja el mecanismo de flexión pura. FDU es la capacidad de resistencia a la carga final. Y A representa la distancia de una carga puntual al soporte más cercano, como vemos en la figura de la imagen, que sería la distancia A del soporte al punto. W1, W1 y W2 son los desplazamientos locales correspondientes a F1 y F2, respectivamente. Y el módulo de selección efectiva, WFF, se puede calcular utilizando la ecuación número 3, vista ahí, donde I representa el segundo momento de inercia de la sección transversal. Ya. A continuación se muestran los resultados para los distintos ensayos. Para el ensayo de tensión paralela a la fibra, la gráfica de tensión de formación muestra un comportamiento lineal casi hasta el punto final, y luego la tensión cae a cero una vez que se producen daños. Se observaron tres tipos de fracturas, plana, inclinada y en forma de Z, como se muestra en la imagen. El módulo de elasticidad resultó de 16.268,8 megapascales, con un coeficiente de variación de 9.2%, y la resistencia media de tracción paralela a la fibra fue de 113.4 megapascales con coeficiente de variación de 10.2%. Para el ensayo de compresión paralela a la fibra, en la gráfica se identifica el punto límite proporcional, que es el punto donde se pierde el comportamiento lineal, y el punto de tensión máxima, que es el valor máximo de tensión que alcanza la curva. Luego de este punto comienzan a surgir grietas que se extienden en la dirección paralela a la fibra, culminando en un fallo por aplastamiento en el punto límite final. A partir del gráfico se puede identificar un comportamiento dúctil. La intensidad de compresión media resultó de 82.7 megapascales con coeficiente de variación de 3.2% y el módulo de elasticidad de 18.537.1 megapascales con coeficiente de variación de 13.5%. Para la compresión perpendicular a la fibra, en esta gráfica también se muestran los puntos anteriormente mencionados, pero se observa que el límite proporcional es menor en comparación al anterior. Desde el límite proporcional hasta el punto de tensión máxima, se formaron grietas iniciales que se propagaron a lo largo de la dirección diagonal. En el punto de tensión máxima se formó una línea dominante en la diagonal, como se ve en la figura C, y a raíz de esto la tensión disminuye hasta el punto final. Y también se identifica un comportamiento dúctil. La intensidad para este caso fue de 31.8 megapascales con coeficiente de variación de 4.1%, y el módulo de elasticidad resultó de 530.4 megapascales con coeficiente de variación de 3.2%. Para el corte existen dos gráficas. La A corresponde al esfuerzo de corte a lo largo del plano tangencial longitudinal, y la segunda, la B, es a lo largo del plano radial longitudinal. Las curvas de desplazamiento de carga presentan propiedades elásticas hasta que las cargas alcanzan el punto de esfuerzo cortante máximo, para luego caer repentinamente a valores cercanos a cero. Este punto indica que han ocurrido daños frágiles severos. Para las muestras a lo largo del plano tangencial longitudinal, las grietas se extendieron a lo largo de la fibra y finalmente se produjo una falla de corte en la unión de las piezas. Para las muestras bajo esfuerzo a lo largo del plano radial longitudinal, la falla ocurrió en ese plano y se notó una separación más grande. La resistencia media a lo largo del plano tangencial longitudinal fue de 13.9 megapascales con coeficiente de variación de 13.5%, y la resistencia media para el plano radial longitudinal fue de 18 megapascales con coeficiente de variación de 8.1%. Bien, para el ensayo de flexión se realizaron ensayos respecto a muestras y respecto a vigas a escala estructural. ¿Ya? Lo que tenemos en la imagen es el ensayo de flexión en muestras limpias. Se ensayaron propiedades de flexión radial en el gráfico A, que es el gráfico de la izquierda, y tangencial, que es el gráfico B, que es el gráfico que sale a la derecha. En estos gráficos se muestran comportamientos elásticos lineales inicialmente, pero luego la carga aumenta gradualmente debido a la aparición de grietas en la parte inferior de la mitad de la muestra hasta el límite final donde se producen daños y la capacidad de flexión cae a cero. Las muestras de flexión radial se agrietaron inicialmente en la zona inferior y se extendieron hasta el eje neutro, llegando así al límite final. Las muestras de flexión tangencial también se observaron grietas en la zona inferior de la muestra y luego ocurre una falla en el eje neutro de la muestra, perdiendo la capacidad de carga repentinamente luego de esto. Para
el módulo de fricción radial es de 21.170.2 megapascales con un coeficiente de variación de 6.8%, con una resistencia media a la fricción radial de 123.5 megapascales con un coeficiente de variación de 4.5%. Para el módulo de fricción tangencial, se obtuvo un valor de 22.184 megapascales con un coeficiente de variación de 5.4% y resistencia media a la fricción tangencial de 136.1 megapascales con un coeficiente de variación de 7.2%. Para las vigas de tamaño estructural, para la muestra estructural, se realizaron ensayos radial y tangencial, como se observa en los gráficos A y B. En ambos gráficos se pueden observar una relación lineal hasta que se producen fallas frágiles y perdiendo completamente su capacidad de carga. En las vigas en flexión radial se produce una falla de tensión en la parte inferior del tramo medio, mientras que para las vigas sometidas a flexión tangencial se produce una falla en la zona inferior y también grietas en el eje neutro, como se puede ver en la imagen A y en la imagen B, respectivamente. El módulo de fricción radial es de 16.000 megapascales con un coeficiente de variación de 10.3% y con una resistencia a la fricción radial que se encuentra en el intervalo de 82.5 a 92.2 megapascales. Se encuentran en intervalos debido a que se realizaron pruebas con 5 especímenes diferentes. Por otro lado, tenemos el módulo de fricción tangencial, que es de 17.435 megapascales con un coeficiente de variación de 13.1% y resistencia a la fricción tangencial en un intervalo de 95.2 a 105.5 megapascales. Se realizó una comparación que es de las propiedades mecánicas entre los compuestos de Scrimber, que he estudiado, el abeto, el glulam, el biel, madera de bambú laminado y Scrimber de bambú. La tabla adjunta presenta resistencias características de cada una y se extraen los siguientes resultados o hallazgos. ¿Ya? En comparación con el abeto de Stika, el glulam o el LBL, el compuesto de Scrimber estudiado puede proporcionar propiedades mecánicas al menos 2 veces más altas. Comparándolo con el Scrimber de bambú, el compuesto de Scrimber estudiado con un 14% menos densidad puede proporcionar una resistencia significativamente mayor en compresión, esfuerzo cortante o flexión. Mientras que la resistencia a la tracción paralela a la fibra del compuesto Scrimber es solo un 8.4% menos que la del Scrimber de bambú. El Scrimber fabricado con tecnología nueva proporciona una mayor resistencia a la tensión en paralelo, compresión perpendicular y esfuerzo radial longitudinal, en comparación al Scrimber tradicional, pero ambos proporcionan casi la misma resistencia a la fricción. La densidad del compuesto Scrimber es mayor que el de madera glulam y el biel. Esto se debe a que el compuesto Scrimber posee una mayor cantidad de resina, pero por esto los autores sugieren que el enfoque futuro debe ser en el pegamento utilizado para el Scrimber. Los problemas encontrados que fueron que para el Scrimber estudiado se observaron daños frágiles severos, que son más complicados que los de otras maderas. Por lo tanto, los autores del paper proponen buscar un criterio adecuado y fiable para así evaluar el material de Scrimber. Finalmente, encontramos las relaciones obtenidas del material. Se obtuvo aquí para la tensión, que es el gráfico de la izquierda, muestra una relación lineal con el modo de daño frágil bajo tensión paralela a la fibra. Mientras que el gráfico de la derecha, que es de compresión, muestra resultados de las pruebas realizadas al Scrimber bajo compresión paralela a la fibra, donde es posible identificar 3 fases. Primero la fase de carga, que es la etapa elástica lineal, que varía del segmento O al segmento A, está dado por una función lineal. Después tenemos la etapa plástica no lineal. En esta fase, ¿cierto?, se propagaron las grietas en el material y está aproximada a través de una función polinomial de cuarto orden. Y por último tenemos la zona BC, que es la etapa de falla con tensión disminuida. En esta etapa también se puede ver una función lineal. Hoy en día la crisis forestal afecta en mayor medida a China, quien es el principal productor de madera estructural y a su vez el importador de madera más grande del mundo. Chile, al ser un país exportador de materias primas, ha exportado al país asiático toneladas de madera sin procesar, perdiendo la oportunidad de entregar un producto final con un mayor valor agregado. Teniendo en cuenta, además, que China, debido a su crisis, bajó los aranceles para bienes de madera, existe una oportunidad creciente para Chile en este ámbito, desarrollando la investigación y la tecnología apropiada. De acuerdo a lo investigado por nuestro grupo, proponemos los siguientes candidatos para investigar sus propiedades mecánicas para ser base de compuesto de tipo Scrimber. En 2009, el Instituto de Tecnología de la Universidad Austral de Chile midió las propiedades mecánicas como la resistencia a la flexión, dureza, compresión y cizalle del coligüe, una de las 3 especies de bambú chilenas. Los resultados fueron que la muestra se desempeñó mucho mejor que aquellas hechas de álamo, por lo que vale la pena estudiar las propiedades de un Scrimber en base a coligüe.
Por otro lado, la paulonia, especie introducida en Chile, es otro buen candidato para producir Scrimber, ya que tiene propiedades similares al álamo, según un estudio de la Universidad de Sopron en Hungría. Para concluir, podemos destacar que el daño dúctil ocurre en el compuesto de Scrimber bajo la compresión paralela o perpendicular a la fibra, mientras que bajo los escenarios de tensión, corte y flexión se presentan daños frágiles. Además, la direccionalidad de la fibra del Scrimber puede afectar dramáticamente su módulo y las propiedades de resistencia. Para las vigas bajo flexión, sus propiedades de tensión tangencial son mayores que las propiedades de flexión radial. La resistencia de flexión de las vigas a gran escala es menor que a la de las muestras limpias debido al defecto de tamaño. El compuesto Scrimber estudiado puede proporcionar propiedades mecánicas superiores y como su densidad es relativamente mayor, se debe estudiar más a fondo tanto la cantidad como los tipos de pegamento para fabricar el Scrimber. Se puede utilizar un modelo lineal para reflejar las relaciones fuerza-deformación del Scrimber bajo tensión paralela a la fibra, mientras que para bajo compresión paralela a la fibra, las características no lineales de su relación tensión-deformación pueden ser descritas por una función polinómica de orden 4. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.